Handia trena, helmuga Bartzelona-Sants, laugarren trenbidean geldituko da laster. Senyors viatgers, propera estació... Argi dut non hasi behar dudan bidea. Arenys de Munt da, Bartzelonako probintzian, independentziaren gaineko lehen herri kontsulta egin zen lekua. Soc Carme Marín, dona i treballadora. 2009ko irailaren 13an, Katalunia Europar Batasuneko estatu bihurtzearekin ados ote zeuden galdetu zieten herritarrei. Kontsultak 151eko parte hartzea izan zuen, eta gehiengo zabal-zabalak baietz erantzun zuen. Nahi zuela Katalunia estatu izan zedin. Arenys de Munten atzetik etorri ziren beste dozenaka herri eta hiri, 100, 554 denera, eta etorri ziren independentziaren aldeko mobilizazio handiak, 2014ko azaroaren 9ko galdeketa eta 2017ko urriaren 1ko erreferenduma. Hemen hasitzen dena, Arenys de Munt. A veure, nosaltres teníem una entitat que era el Moviment Arenyenc per l'Autodeterminació, que era una entitat que es dedicava a fer pedagogia, intentar fer formació, que la gent s'anés conscienciant al voltant del concepte d'autodeterminació a tot el país. I bé, aquí a Arenys de Munt també l'11 de setembre sempre ha estat molt important. És que són una sèrie de circumstàncies que s'acaben conjuminant totes elles, no? Perquè entre aquesta entitat, que l'11 de setembre és important, que el 17 de setembre del 2006 l'Ajuntament va fer una consulta al voltant de la riera, si s'havia de soterrar o no, que hi havia un moviment ecologista en contra del soterrament de la riera i que aleshores dins d'aquest moviment es van decidir veure que 3 persones analitzessin totes les lleis espanyoles i catalanes per veure com s'havia de fer un referèndum i per veure si l'Ajuntament el feia bé o no el feia bé. Doncs si ho ajuntem tot, ens trobem que el dia de la consulta, el 17 de setembre del 2006, que era posterior a l'11 de setembre, i davant de tots els nervis que havia passat aquí, que es volia denunciar l'Ajuntament perquè havia fet irregularitats amb el tema d'aquesta consulta al voltant del soterrament de la riera, un membre del Moviment Arenyenc per l'Autodeterminació, en una reunió que hi havia amb els tècnics, estàvem analitzant les lleis i el que s'havia fet bé i malament, va dir, per distanciar la situació, va dir, home, i per què no fem, ara que sabem què s'ha de fer per fer un referèndum i què és el que no s'ha de fer per fer un referèndum, per què no fem un referèndum d'independència? Jo li vaig dir, a veure, si ho has dit en sèrio, la Constitució espanyola això no ho permet. I ell, que treballa en tot el tema de lleis i treballa a la Generalitat de Catalunya, va dir, home, doncs allà on les lleis espanyoles tanquen una porta, hi ha una altra llei que l'obre. Hem de buscar la llei que l'obre. Vam decidir que era una possibilitat a explorar, aquesta de poder fer un referèndum d'independència al municipi, i llavors hi vam trobar una llei, que és la llei del dret privat, que permet a les entitats, a les associacions, preguntar a tots els associats i simpatitzants qualsevol pregunta, sempre i quan sigui en un espai tancat. I aleshores vam dir, bé, doncs ja ho hem trobat, el vam començar a desenvolupar, i una vegada que ho vam tenir desenvolupat, ho vam guardar en un calaix, esperant que arribés el moment propici per poder fer aquesta consulta d'independència. Perquè, clar, tampoc no podem oblidar que entre el 2006, 2007, 2008, 2009, parlar de fer un referèndum d'independència obertament era quelcom que només feien els bojos, la gent que està tocada del bolet. Tot i això, no podem oblidar que veníem que el 2005 es van recollir totes aquelles signatures, més de 4 milions de signatures en contra dels catalans, cap al 2006 es fa l'Estatut, sense una aprovació gaire àmplia per part de la ciutadania, i es vota en un referèndum. Després l'Estatut va al Congrés, després li passen allò el cepillo, després va al Tribunal Constitucional i el 2009 ja estava en el Tribunal Constitucional des de feia més de 2 anys. Per tant, veníem d'aquesta situació, que això estava generant un sentiment aquí a Catalunya de diferència, de diferenciació i de menysteniment per part
per part de Madrid cap a nosaltres. Doncs quan vam decidir tirar endavant la consulta va haver-hi al principi molt de rebombori a tot el país, perquè va haver-hi un diari que ho va treure en portada per tot el país, Arenys de Munt farà la primera consulta d'independència a tot el país, i aleshores molts mitjans de comunicació se'n van fer ressò i molta gent ho va començar a veure. També ho va veure la Falange, i aleshores la Falange va començar a fer una campanya aquí al poble en contra de la gent perquè no anessin a votar, el típic que fa sempre l'extrema dreta espanyola. Va haver-hi un moment que Pasqual Maragall va donar suport a la consulta, aleshores això van portar-ho a Madrid. A Madrid va començar a parlar el senyor Rodríguez Zapatero, la senyora Fernández de la Vega, ens van enviar un advocat de l'Estat, un jutge va prohibir la consulta, un altre jutge va autoritzar la manifestació de la Falange. Total, que va crear un gran rebombori, una gran repercussió mediàtica. La consulta va ser un èxit, tant d'organització com de participació. Aquí a Arenys de Munt va votar molta més gent en aquesta consulta popular a favor de la independència que no pas amb el referèndum que s'havia fet 3 anys abans sobre l'Estatut, organitzat per la Generalitat de Catalunya. Sobre un total de 2.671 vots emesos, 12 nuls, 29 blanc, 61 nos, 2.569. La votació a l'Estatut, els vots favorables van ser només de 2.424. Hi ha molta més gent a favor de la independència que de l'Estatut. A partir d'aquí, el 14 de setembre, doncs, molta gent va començar a posar-se en contacte amb nosaltres per dir, bé, nosaltres també la volem fer, també la volem fer, també la volem fer, i nosaltres vam començar a anar pels pobles a explicar-ho una mica, però clar, va arribar un moment en què ens vam donar compte que la llista de pobles era tan llarga que van dir, home, no podem anar a cada poble a explicar-ho perquè quedem desbordats, i aleshores és quan, entre més gent i un col·lectiu de persones molt més important, es decideix crear la Coordinadora Nacional per les Consultes, que es va crear aquí a Arenys de Munt el 24 d'octubre del 2009, i ja va venir tota la gent que volia fer consultes, van fer una reunió amplíssima. Finalment, el ressò inesperat, la il·lusió desvetllada arreu del país, les anàlisis polítiques que hem llegit i rebut ens han demostrat i convençut que el nostre gest simbòlic és el primer pas, en positiu, d'un moviment nacional cap a la nostra independència política. El 20 de juny acabem les consultes, el 20 de juny del 2010, el 28 de juny del 2010 hi ha la sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut d'autonomia, i el 10 de juliol del 2010, o sigui, gairebé en 15 dies, es crea la manifestació, que en principi era una manifestació feta per les institucions a favor de l'Estatut d'autonomia, però que la gent ja havia votat per la independència. Aleshores, què els hi explicaves amb ells de que havíem de recuperar l'Estatut d'autonomia? La gent ja havia passat pantalla i ja el que volia era independència. Aleshores, literalment, la gent va passar per sobre de la capçalera d'aquella manifestació i va començar a reclamar independència. En aquell moment es reclama independència, les posteriors manifestacions ja han estat sempre reclamant independència, i aleshores han anat condicionant el dia a dia de l'acció política institucional del país. Els polítics, en un principi, els polítics catalans, no estaven per la labor de fer consultes i de fer referèndums i tot això, però la gent va anar avançant, i en la mesura que anava avançant els polítics s'adonaven que la gent se'ls escapava, per tant havien de pujar al carro per poder enganxar-se a la gent, perquè la gent cada vegada anava avançant amb el concepte de reclamar la independència. Convergència Democràtica acompanyarem tots aquells processos de consultes per la independència de Catalunya que es facin en tots els pobles de Catalunya i ciutats de Catalunya, que surti de baix de la societat civil. Per tant, sempre s'ha dit des de Madrid, això és la idea de 4 polítics. No, és al revés, és la idea d'una gran massa de gent popular que
ha après a com s'ha d'autoorganitzar per fer coses, i la prova la vam tenir aquest dia 1 d'octubre, que vam veure com la gent s'autoorganitzava per enfrontar-se a les tropes espanyoles. Si no hagués passat les consultes i l'ANC, probablement no hauríem sapigut com fer-ho per respondre d'una forma tan organitzada des de diferents punts del país per respondre als atacs que vam rebre per part de l'estat espanyol. A l'estat espanyol és molt més violent posar una papereta a dins d'una urna que no l'ús de les armes. I això ho hem pogut veure l'1 d'octubre i ara ho estem podent veure. Contra la democràcia sempre faran qualsevol cosa i la democràcia per ells és el gran enemic. Urriaren bateko erreferendumean Espainiako Polizia Nazionalaren eta Guardia Zibilaren indarkeria jasan zuen herrietako bat izan zen San Iskla, Arenys de Muntetik oso gertu. Bozketalekuan erretiratuen egoitzan dominoan jokatzen topatu zituzten Guardia Zibilek iritsi zirenean. Estamos jugando una partida, a mi lado antes había Matilde. En aquella esquina había un chico joven de unos 20 poquitos años y una mujer de 30, 40 años. En este caso faltan los guardias civiles que no están custodiando la puerta con sus compañeros rompiendo todo lo que encontraban dentro. Y nada, nosotros nos quedamos aquí jugando. Nos avisaron, en mi caso me tocaba justo votar y dije no, yo no me salgo de aquí. Nos avisaron que llegaba la Guardia Civil, la chica de la urna salió, se fue con ella y la fue a esconder en el cementerio, como ya se ha sabido, y empezaron a buscar la urna, que ya no estaba. Se lo dijimos, que no estaba, ellos rompieron puertas y cuando se quedaron satisfechos, se largaron como llegaron. Ya está. La sensación más intensa es que ellos tenían mucha agresividad, mucha violencia. Eran ellos los agresivos y los provocadores. Un pueblo de 1000 habitantes, que te lleguen 50 personas con porras, cascos, escudos, botas, formados como una legión romana, ya es agresivo. En ningún momento pidieron ni dijeron qué querían. Vinieron 2 veces, la primera vez empujaron para entrar como animalitos, la gente se resistía. Y la segunda vez ni tan solo empujaron, ya repartieron y para adentro, que se podía entrar fácilmente, como he dicho antes. Y en el hecho de votar, nada, como cualquier vez que votas, es normal. Controlan con el DNI que no hubieras votado, cuando todo está correcto, votas y ya está. Es una cosa fácil, tranquila y pienso que escuchar a la gente para poder saber qué es lo que quieren, ayuda a decidir y a tomar decisiones. No veo el problema. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la agresividad y la represión? ¿Para qué? ¿Para qué sirve? No lo entiendo. Me recordó a mi padre lo que tuvo que pasar, lo que pasó y lo que pasó el resto de la familia. Mi padre estuvo en la cárcel 4 años y medio con pena de muerte. Lo cogieron por ser rojo y era rojo porque estaba en Barcelona. Le tocó la zona roja, todo lo cogieron. ¿Sabéis la acusación que fue? Pues solamente que mi padre había entrado él solo en un cuartel de la Guardia Civil y había matado a todos los guardias civiles, mujeres y niños. Pero yo cuando viví esto, pues a mí me removió muchas cosas, me lo acababan de explicar, porque en la familia, mis hermanas, no había nacido cuando pasó, no quisieron decirme nada, y después, el domingo anterior, una prima hermana mía dice, si tú lo quieres saber, yo te lo voy a explicar, y me lo explicó. Y se sufrió muchísimo en la familia, porque era una gran persona. Me lleva unos recuerdos
que yo veía que mi madre oía una sirena y con que sabía que en cualquier momento podían volver a venir a buscar a mi padre, sin haber hecho nada. Ahora, la verdad es que no nos esperábamos una cosa así, ¿eh? No. No pedíamos nada, no gritamos, no les increpamos, no les hicimos nada para que hicieran una carga tan bestial como la que hicieron. Y yo lo primero que pensé fue en mis padres, la verdad. Y mi padre lo tengo muy presente. Hace muchos años que falta, pero ahora me he dado cuenta todo lo que tuvo que aguantar y pasar con esta gentuza, no puedo decir otra cosa. Lo siento porque habrá gentes buenísimas, no lo discuto, pero los que nos tocaron aquí fue de lo peorcito, por lo que fuera. No sé si es que estaban aleccionados o no estaban aleccionados, pero con que ahora se ve que nos aleccionan a todos. Yo no soy de aquí ni soy de allá, o sea, yo soy catalana, me siento navarra y me siento aragonesa por parte de madre. O sea que es todo lo que te puedo decir. Pues también, pero es eso, pero no me gusta lo que hicieron. Y si todos los españoles tienen que ser como esos, pues apadeu, como dice el trapero. Buelta noa, Arenys de Muntera. Pepeko zinegotzi Ramon Planasekin egin dut hitzordua. Lehen izpidea horixe, urriaren batean gertatutakoa. Algunos policías actuaron de manera desmesurada y luego también hay que tener responsabilidades políticas. Y si se ha hecho alguna negligencia, hay la justicia, hay un juez que dirá si se ha hecho bien o no. Otra cosa muy diferente es qué utilidad le den los políticos independentistas. Han sabido jugar sus papeles y han aumentado, ¿no?, su reputación y su proyecto. Lo que nosotros hemos fallado es a la hora de tal vez la pedagogía que hemos hecho sobre los temas en concreto, sobre todo en el fundamento de España nos roba o España nos estima, ¿no? Es todo lo contrario. Esa imagen, eso ha calado mucho. El que está robando o el que no te quieren. Es todo lo contrario. Yo soy de catalanes, de padre, madre y de muchas más familiares y yo no me siento odiado. Y el error nuestro ha sido no hacer la suficiente pedagogía. Es que claro, ¿Cataluña tiene mejor financiación? Por supuesto, como catalán, cuanta mejor financiación tenga, mejores servicios podré tener, mejores estructuras de carreteras podré tener, todo, la Renfe mejorará, se basa en todo eso, y eso es lo que tenemos que procurar como catalanes, intentar dentro de un marco legal mejorar nuestra financiación. No ha habido intención de negociar, no ha habido intención de dialogar, y Junqueras, por ejemplo, lo he dicho siempre, por activa y por pasiva, la CUP lo ha dicho por activa y por pasiva, den lo que nos den o hagamos lo que hagamos, nosotros queremos una cosa, independencia, y punto. Cuando tú quieres hacer un proyecto, ¿no?, como cualquier otro proyecto, tienes que tener unas bases sólidas, unas bases fundamentadas, y en este caso el independentismo, bueno, comenzó vendiendo o ilusionando sobre un proyecto que todos los pilares que pusieron sobre que harían el proyecto se han ido derribando. Hablaron de un apoyo de Europa y Europa les ha dicho que no les apoya para nada. Hablaban de un apoyo empresarial y las empresas se han ido en desbandada. Hablaban de apoyo financiero y los bancos se van. Entonces, el único argumento que les queda es la imagen y las apariencias. A Puigdemont le haría principal responsable y único responsable de la situación de ir fuera de la legalidad, porque, como ya se ha dicho, por activa y por pasiva, fuera de la legalidad no hay margen de negociación, no hay margen de corregir algunas cosas que se hayan podido hacer mal. Dentro de la legalidad, luego ya se puede hablar, negociar y pactar lo que se tenga que pactar en su momento. Se decide como se ha decidido siempre, como hemos tenido la decisión siempre de hacer, ¿no?, que es votando en las autonómicas y votando el gobierno que queremos. Ahora, si más de referéndum, eso se basa en toda la unidad de España. Si queremos hacer un referéndum, tiene que ser pactado con el gobierno central y allí que votáramos todos los españoles. Me dicen, ¿qué es Cataluña para ti? Para mí es mi tierra. Si a mí me dijeran, muchas veces me dicen el ejemplo, ¿no? Me dicen, Ramón, si tú tuvieras que elegir
entre ser presidente de la Generalitat o ser presidente del Estado español, ¿tú qué elegirías? Digo, como catalán no hay más orgullo que poder ser presidente de la Generalitat, porque es que como catalán es la mayor oportunidad de servir a toda tu gente de tu tierra, ¿no? Pero yo tengo muy claro que mi país es España, y mi país engloba mucha diversidad de personas con su cultura, con su lengua, con su gastronomía. Esta riqueza no lo tienen muchos países, lo podéis contar con los dedos en la mano, es la riqueza que nosotros tenemos en España. Y esa manera de destructiva que tiene el independentismo, sí me siento orgulloso de la respuesta o cómo han contestado al resto de autonomías, ¿no? Que manifestaciones continuas, reivindicando que no quieren que Cataluña se vaya, de que se les quiere. En este caso, si se ha de actuar o se ha de decir a por ellos, es a por los políticos, que son los que al final son los que están instrumentalizando todo esto. Ya no se basa en quién tiene más o menos culpa, se basa en que se ha de reconstruir, se ha de unificar todo lo que se ha roto, sea culpa de uno, sea culpa de otro. Lo que nosotros basamos y desde el Partido Popular queremos transmitir es que estamos con vosotros. Los catalanes estamos con vosotros, con el resto de españoles, y los restos españoles sabemos que estáis con nosotros, pero necesitamos que no hayan actos o que no haya manifestaciones de este tipo, porque ellos los van a utilizar, para su imagen, para su proyecto artificial, y es lo que están haciendo siempre y es lo que han hecho siempre. Pepeko zinegotzia agurtuko dut, lagunekin kafea hartzera itzul dadin, ze bide batez esan. Elkarrizketaren aurretik, independentziaren aldeko mezuz jositako tabernan ari zen kafea hartzen. Normaltasun irudia. Taberna dagoen plaza berean noa jendeari galdezka. Nola bizi duzue Katalunian gertatzen ari den dena? Mira, hasta ahora creo que la habíamos vivido con mucha tranquilidad, compartiendo las divergencias y las contradicciones. Pero desde el día de la elección y la reacción de la policía y todo, pues un poco más agobiados, bueno, intranquilos y con más ganas de irnos que nunca. O sea, a mí lo que me pasó el domingo es que terminaron de echarme de España. No me convencieron para nada de que me quedase con ellos. Eso es lo que... Pero hasta ahora lo habíamos vivido muy bien, entendiendo, mi mujer es de Sevilla, teníamos cada uno una opinión distinta de cómo se tenía que enfocar el problema, pero lo llevamos bien, como hay que llevarlo. Yo soy de Sevilla, hace como unos 13 años que estoy aquí viviendo y realmente no soy independentista y realmente no me afectaba mucho ni creía que me afectase. Luego, a partir de las detenciones y de las supuestas complicaciones que iba a haber para votar, ya me empecé, bueno, a mosquear un poco la actitud del gobierno así un poco opresora, digamos. Y entonces decidí que votaría. Y no tenía muy claro el qué, pero que votaría seguro. Y luego el otro día, el día 1, cuando estábamos ahí esperando para votar y con la sensación de que podían venir a golpearte solo por el hecho de que querías votar y expresar tu opinión, aunque aparentemente fuese una votación ilegal, pues la verdad es que fue calentándome más y cambió mi opinión acerca de todo esto y ahora realmente ya estoy bastante decepcionada, bueno, decepcionada con el pueblo de España por su actitud anticatalana bastante fuerte y bueno, y muy avergonzada con los políticos y los medios. El gobierno español realmente yo creo que ha descubierto su verdadera cara y lo de los medios, eso sí que me sorprende muchísimo. Me parece mentira que se puedan manipular de esa manera. Más o menos pena, porque no nos merecemos eso. Eso que venga la policía de allí, aquí, a meter
pagar todo el mundo, eso a mí no me gusta eso. Puede ser que sí, que la solución sea aquí, que la presidencia nos iría bien, creo. Kataluniako egonaldiko lehen eguna amaitzera doa. Gaua pasatzera, Arenys de Marrera, Alboko herrira. Bi aukera, Manuel Fernandezen ostatua, Premsa izenekoa, edo Saboga hotela, Bertran aita alabena. Eta lotarako ere aukeratu egin behar. Independentzia bai, independentzia ez. Esto no es bueno para nadie, porque hay disputas entre amigos, de cara al negocio crea mucha incertidumbre, la gente lo que quiere es venir a un sitio y estar tranquilo. Y no, esto no es nada bueno. He tenido ya varias cancelaciones, y esto es un sitio pequeño, pero me consta que en Barcelona ha habido muchísimas cancelaciones, muchísimas. Yo me siento como un borrego, me siento manipulado por unos y por otros. Por unos tengo que ser catalán, por otros tengo que ser español. Yo lo único que quiero es trabajar, pagar mis trampas y vivir tranquilo, y nada más. O sea, los políticos se tienen que dedicar a hacer política. Si creen que la independencia es lo mejor para nosotros, bueno, que hagan política y negocien cómo hacer una independencia. Negociar, pero no medidas drásticas de vamos a hacerla porque sí y no. Yo lo que me he dado cuenta es que no hay políticos, o sea, actualmente no hay políticos, ni en un lado ni en otro. O sea, se puede estar a favor o en contra de la independencia, pero no es una cosa que nos tengan que meter al pueblo, nosotros no pintamos nada. En el 2011, cuando cerró mi empresa, yo me quedé este negocio, pedí unas ayudas a Generalitat, que sí me fueron aprobadas, pero no concedidas por falta de presupuesto. Entonces ahora te das cuenta que se gastan el dinero en cosas surrealistas y lógicas, cuando tú aquí has estado pasando hambre, pasando penurias, intentando pagar a todo el mundo. Entonces me siento muy manipulado, me siento muy engañado. Pero yo por lo menos hay que ser coherente. Hoy en día no estamos ni en España, esto es Europa, aquí la que paga es la Merkel. Si la Merkel dice que no, nosotros podemos decir lo que queramos. O sea, entonces ahora mismo no es lógico, yo me siento como si a través de esta crisis, entre el Artur Mas, el Puigdemont, el ADE, nos estén manipulando a todos, nos estén llevando como ovejillas para buscar el paraíso, no sé qué paraíso, es que no lo entiendo, no lo veo claro, yo no. Pero yo creo que es para tapar muchas mierdas de todo, mucho robo, mucho dinero corrupto, los Puyol han hecho mucho daño. Si al final te das cuenta, si el que podía haber pedido la independencia es el Jordi Puyol, que tuvo bien cogidos al Felipe González Aznar y no lo hizo, ¿cómo vamos ahora qué pedimos? Ahora que no es el momento, ni hay dinero, ni es el lugar. Ahora tenemos otro problema más inmediato, que és comer, salir d'esta punyetera crisi i tirar el país per adelante. Jo crec que no, i mira que nosaltres ens hem posicionat bastant i teníem cartells explícits i banderes, cosa que no acostumen a fer els negocis, i jo no m'he trobat mai amb cap client, però clar, si hagués tingut més reserves per això no ho podem saber, però vaja, jo diria que no ens ha afectat gaire, de moment, ja ho veurem. No ens fa cap por, no tenim cap mena de por. A perdre un client o dos avui, no? O els que siguin, vull dir... Avui en perdrem uns quants, però... els guanyarem més endavant. Segur. La gent no deixarà de venir aquí si ho aconseguim. Un país que funcioni millor, amb millors carreteres, millors infraestructures, un millor aeroport, vull dir, evidentment que tindrem més clients, està claríssim. Això no en tenim cap dubte. Vull dir que no. Estem disposats a primer el país i després el negoci, perquè sabem que si el país l'aconseguim, el negoci després ens anirà millor. És una inversió. És que no som espanyols, vull dir, és així de fàcil. No som espanyols, però si no som espanyols, vull dir, no hi podem fer res. Vull dir, el nostre model econòmic, el nostre model social, la nostra manera de pensar, tot és diferent. La llengua. La llengua és diferent, tot és diferent. Volem muntar un país al nostre gust. I Espanya ara està en contra de nosaltres, contínuament. No hem començat el conflicte nosaltres. El conflicte el va començar l'estat espanyol. No reconeixent que som una nació, no reconeixent els nostres drets, la nostra llengua, no reconeixent, anant sempre en contra de la nostra llengua, vull dir, clar, hi arriba un moment que dius això no pot continuar. Si ens tractessin bé i ens haguessin acceptat com som i quan demanem coses o el pacte fiscal o l'Estatut o totes aquestes coses ens les haguessin anat respectant, els catalans no haguéssim arribat on hem arribat. Però perquè independentistes com nosaltres, potser que som independentistes de sempre, no n'hi havia tants.
Però clar, ens han anat cada vegada, cada cosa que demanem, cada cosa que fem, ens van... Simplement és una qüestió de respecte, vull dir, exigim respecte. I no ens entenen. I llavors suposo que finalment la societat ho ha vist i s'ha rebel·lat. Jo confio en els polítics, en els meus polítics, evidentment en Rajoy no hi confio, però jo confio en els meus polítics. I penso que faran la seva feina tal com l'han de fer, de la millor manera possible. Senyors viatgers, propera estació